Buenas noches. Hoy nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza, que nos expondrá un libro de José Ortega y Gasset nominado a la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como señalaba el doctor Bitso, la sesión de hoy corresponde a este libro que se intitula La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Es un libro bastante sugerente dentro de la obra ingente de José Ortega y Gasset. Nosotros podríamos, digamos, ubicarla en los linderos del pensamiento orteguiano ya maduro. Es una Ortega que ya ha pasado por la reflexión de la razón histórica, la cuestión vitalista, expresada en la rebelión de las masas y, bueno, otros documentos agrupados en torno a Galileo, ¿no? Es decir, es un Ortega ya maduro, pero que todavía algunas cuestiones que tienen que ver ya propiamente con la cuestión histórica. Eso lo va a hacer un año después de publicada esta obra. De hecho, esta obra permaneció inédita, se publicó hasta el 58, más o menos por ubicarla temporalmente. La escritura de la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva se puede señalar en 1947. Es decir, es una obra que se mantuvo inédita, pero que a consideración de filósofos como Gustavo Bueno, constituyen una obra pues importante, ¿no? Dentro de la escritura orteguiana, tan importante que, bueno, el propio Gustavo Bueno sugiere que quizá esta sea la obra más aguda, más conspicua de Ortega y Gasset, ¿no? Como aporte a la filosofía europea, ¿no? Bueno, en su estricto a la filosofía hispánica, pero también europea. Es una Ortega que, bueno, ya identificamos plenamente a partir de los modos de pensar, la, la cuestión etimológica o filológica que siempre está presente en él, que es digamos, un pilar, una base de su obra reflexiva, de sus aportes. Y la segunda que es básicamente la cuestión fenomenológica existencial, ¿no? Que es la que hereda de su maestro Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos ubicarnos más o menos también en la tradición en la que se mueve Ortega. De hecho, hay muchos estudios que han hecho hincapié en verlo más del lado de la tradición germana que del lado de la tradición hispánica, pero con un pie en la tradición hispánica dada filológico, etimológico, que viene en buena medida a suplir algunas cuestiones que no están presentes en autores germanos, ¿no? Y bueno, la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva parte también de esto, o sea, no está ajeno a estos dos modos de pensar de Ortega y Gasset. Y el tema propuesto es, en efecto, una consideración de la historia de la teoría deductiva desde, digamos, desde la antigüedad, pasando por los precartesianos, Descartes, hasta Kant y, bueno, eh, el pensamiento de Leibniz, ¿no? Que él considera es el parteaguas en en lo que se refiere a la teoría deductiva, ¿no? O propiamente la teoría deductiva como la conocemos actualmente en ciencia, ¿no? Y me parece que esa es la importancia del libro, ¿no? Por eso es que Gustavo Bueno lo señala como una obra quizá no solamente inédita en términos de impresión, sino inédita en el pensamiento y en la producción del propio Ortega y Gasset, porque, digamos, los temas no son propiamente sociales, sino que entraría más del lado de la filosofía de la ciencia, ¿no? Bueno, quisiera iniciar antes del texto con la precisión que el propio Gustavo Bueno hace de la obra de José Ortega y Gasset, bueno, en específico de esta. Él nos dice que lo más verosímil es sospechar que por sus propias hipótesis en este libro, ¿no? Sufriendo en su virtud un auténtico proceso cataléptico, en el sentido que él atribuye a los estoicos,
y que le impedía considerar otras opciones. Este mecanismo mental explica también los lugares en que Ortega se escandaliza de que nadie haya visto hasta él determinada hipótesis o relación. Ese Nadie acaso fue el último libro que Ortega había leído sobre el tema, y la fuerza verdaderamente ejemplar, por otra parte de su propia reacción, o sea, la viveza de la propia idea, que se le ocurría, estimulada las más de las veces por la presión subterránea de alguna idea ajena, profundamente asimilada, le fascinaba de tal suerte que, estrechándose la franja de conciencia, le hacía olvidar a los otros que posteriormente habían tomado presencia en su espíritu. La pregunta aquí es cómo podía Ortega no haber leído la multitud de pasajes en que los estoicos o sus expositores, sin utilizar los tecnicismos de él, los orteguianos, ponen en relación íntima la problemática, conceptos como fe, ¿no? En relación a el núcleo epistemológico. Bueno, la precisión me parece interesante. Hay otra también, de él sobre el aporte de este libro, pero bueno, básicamente elegí esta porque me parece que es acertada la observación de Gustavo Bueno, que hace sobre el contenido y propiamente la metodología o el método, el camino que conduce Ortega en este libro, eh, a, a reconstruir la historia de las teorías deductivas y a poner a Leibniz como la figura señera, ¿no? En la cuestión de la teoría deductiva, siguiendo sus propios procedimientos, este, pues, epistemológicos, ¿no? La cuestión es la idea del principio, que es, básicamente la primera parte, y de la cual me gustaría, en forma de nota, señalarla, porque, digamos, es la parte más, como decía al principio del video, más sugerente del libro. Nos dice, al principio, que el conocimiento es siempre contemplación de algo a través de un principio. Y lo que se busca es básicamente analizar esta idea de principio, que es, eminentemente ontológica, ¿no? Eh, y bueno, para Ortega, lo que no ha visto la tradición filosófica hasta ese momento es que la idea de principio no parte de la epistemología, eh, ni siquiera con Kant, quien fue el que, digamos, pudo dar ese salto en el siglo XVIII, sino más bien, con un fundamento, parten de un fundamento ontológico. Y inclusive el mismo Kant, hace uso de ese fundamento ontológico no explícito, expresado en lo que, la filosofía, no continental, es decir, la filosofía insular, llama, principios no atomistas de las proposiciones, ¿no? Este fundamento, conceptual, así lo denomina Ortega, y bueno, aquí es donde notamos, uno de los aportes de Ortega, ¿no? Entre muchos otros a lo largo de la obra, que es, el uso de las etimologías para, remitirnos constantemente a la precisión del pensamiento, ¿no? En este caso, la precisión de lo que es concepto, ¿no? Y que obviamente nos lleva, a reflexionar el concepto principio, o sea, en primera instancia, qué es concepto, después el concepto de principio, y ya englobado como un epistemológico. Ahora bien, Leibniz es la figura señera en la constitución de la teoría deductiva porque, a partir de él, según Ortega, la idea de principio retoma el rumbo epistemológico propiamente nociológico, y aquí hace alusión, por ejemplo, a, a las definiciones, así lo llama el principio de definición postulado, axioma de, Euclides, que lo tenemos acá, y a Aristóteles, ¿no? Bueno, nos dice el filósofo que ha empleado mayor número de principios en su estricto, es decir, máximamente generales, y segundo, es el filósofo que ha introducido para él, para Leibniz, la teoría filosófica, mayor número de principios nuevos. Es decir, el concepto de principio no parte de la ontología para Leibniz, sino de una concepción nociológica, por tanto, de otros conceptos que son propiamente modernos, como es la, sustituibilidad algebraica, la potencia y la probabilidad, ¿no? Que no están presentes en los axiomas, bueno, considerados ya en términos modernos axiomas,
euclidianos o bien aristotélicos, ¿no? En este caso, para Aristóteles, refiriéndonos más fundamentalmente al sustrato de los analíticos, ¿no? Nos dice el principio de lo que quiere abordar en esta obra es el principio de los principios, el principio de identidad, el principio de contradicción, tenía formulado en analíticos, principio de la razón suficiente, el principio de la uniformidad, el principio del arlequín, el principio de la identidad de los indiscernibles o principio de la diferenciación y el principio de la continuidad. También incluye el principio de lo mejor o de la conveniencia y el principio del equilibrio ley de justicia, que es el de la simetría en la actual matemática, y el principio del mínimo esfuerzo a las formas óptimas. Al principio nos conduce Ortega también por otro punto, y esto también Gustavo Bueno lo recalca porque por algo sostiene que el libro es el mejor que pudo haber hecho Ortega, porque está plagado de sugerencias, ¿no? Otro tipo de sugerencias es la diferencia entre matemática y álgebra, o principios aritméticos y algebraicos, que para la modernidad pues ya no hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Sin embargo, Ortega sostiene que sí. Y esto a partir de los fundamentos leibnizianos de lo que es principio, ¿no? Aquí otra vez hay una aproximación interesante a el todo y el principio del parte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el pensamiento, o como dice Ortega, el modo de pensar, procede a partir de el todo y la parte. Algo que lo aproxima también eh, pues a la propuesta buenista ya en los años 70, 80 y 90, ¿no? Del materialismo, ¿no? De la constitución eh, de la materia, ¿no? O la realización de la materia. También nos dice Ortega, por su noción abstracta, el principio es aquello que en un orden dado se halla antes que otro. Pero en el orden lineal finito habrá un elemento que no tiene precedente o principio. De ese elemento son todos los demás consecuentes y, y desde el cual, pues básicamente toda la tradición filosófica ha partido, ¿no? Un fundamento ontológico. Ese parte de que es principio porque es principio, es decir, ahora sí en términos lógicos es tautológico, ¿no? Eh, pero Ortega, y aquí otra vez hay una aproximación interesante al pensamiento materialista, nos dice que la tradición filosófica continental ha estado muy acoplada a la idea del principio de no contradicción como algo indiscernible en la constitución de lo que es un principio, ¿no? O el concepto de principio. Para Leibniz no era así, ¿no? O sea, la contradicción era una potencia que permitía el discernimiento del principio, ¿no? Es decir, de la precisión y de la veritas, ¿no? De lo que es la veritas del principio. Cosa que no está todavía presente, pese a que Aristóteles fue el que formuló este principio, ¿no? ¿Por qué? Porque según Ortega partían otra vez del principio ontológico y no del nociológico. Nos dice también, em, no, y sugiriendo otra idea, eh, que es lo que quiere también analizar Ortega, es el principio de abstracción o cómo llegamos a conocer a través de qué mecanismo el concepto de principio. Y él nos dice que es a partir de las teorías deductivas, eje de nominalización o conceptualización en específico, sino que han estado presentes a lo largo de la tradición antigua hasta Leibniz, ¿no? El otro concepto es el de intuición. Aquí sí se nota al Ortega existencialista porque nos lleva a una reducción de la materia segundo genérica, es decir, a las operaciones propiamente del sujeto operatorio, en cuanto que la noción de intuición para Ortega queda muy claro que está ligada a la imaginación o intuitus, es decir, un ver dentro y no un ver fuera. Y, y bueno, aquí hay que precisar, también no es una crítica a Ortega,
porque Ortega no estaba formulándolo explícitamente, de verlo de manera externa. Es decir, los procedimientos científicos, en este caso geométricos, siguiendo la propuesta de Euclides, tienen que verse desde la parte externa, ¿no? Desde la parte interna. Sin embargo, él sigue considerando las nociones de imaginación e intuición como actos privados que ocurren a partir de la impresión de imágenes en las operaciones cognitivas, ¿no? Del sujeto operatorio. Bueno, dejemos de lado eso. También se va a ocupar de esa noción de abstraer, que es muy interesante, nos arroja a la etimología de abstraer y recuperar aquello que es el principio o el fundamento de algún orden en el pensamiento. Y el orden que se propone es de lo que podría ser la idea de teoría deductiva, es el orden lineal finito. Eh, Aquí hay otra aproximación que anoté en la lectura y que hay que tener en cuenta para una futura reflexión, que es lo que tiene que ver con finito e infinito. El infinito no existe, sino que es la condición finita, aún en su condición no lineal o lineal de elementos que por supuesto no tienen precedente o principio, ¿no? Sino posibilidad o potencia, de acuerdo a Leibniz. De ese elemento son todos los demás consecuentes y será pues principio en sentido radical absoluto dentro del orden y será eso el llamado primer principio. Los elementos que preceden a los que le siguen, pero que a su vez son precedidos por otros, pueden ser llamados también principios relativos dentro del orden. Y otra segunda consideración es que toda proposición lógica, salvo las primeras, es a la vez principio y consecuencia. Para Ortega, la filosofía es una cierta idea del ser. Una nueva idea del pensar es el descubrimiento de un nuevo modo de pensar radicalmente distinto de los hasta entonces conocidos, aunque conserve tal o cual parte común con aquello. Sí hay la afinidad con la propuesta de Leibniz, porque es la ruptura, como señalaba, con la tradición ontológica del modo de pensar, el principio, ¿no? En efecto, a la pregunta ¿quién tiene Leibniz por pensar? Se puede responder con un pistoletazo verbal, nos dice Ortega. Pensar es probar. Y aquí la prueba misma, ¿no? De Leibniz. El nos aparece ya no será entendida en el modo del ente, o sea, que llama la extensión, que es un sistema de posiciones, tampoco a través de relaciones, porque para Ortega las relaciones han sido tratadas también como coseidades, sino que estas posiciones resultan más bien de lo que podríamos decir, nos dice relaciones dinámicas entre los substratos que son fuerza. Mm, bueno, se puede entender que es dinamismo, ¿no? No puede decirse, pues, que las cosas, es decir, las fuerzas, están en el espacio si se entienden por tal un espacio previo a ellas. El espacio concreto, la extensión, surge de las fuerzas actuantes y es manifestación de su actuar. Por ser dinámico, esto es clave, el sistema de posiciones cambia constantemente y es movimiento y no puede disociarse del tiempo, que a su vez en Leibniz representa ese sistema de relaciones dinámicas de sucesividad, ¿no? Esto nos lleva, por supuesto, al eje del principialismo de Leibniz, ¿no? Eh, la inseparación del espacio y el tiempo se constituyen así en Leibniz más radicalmente que en la teoría de la relatividad, que asocia espacio y tiempo solo en cuanto a medidas o magnitudes, ¿no? La física no nos habla hoy, dice él, del ser real, sino del ser probable. ¿Qué significa claramente el ser probable? Es cosa que aún no ha sido congruentemente definida. Si bien para el asunto que ahora nos interesa es suficientemente claro, el ser probable no es el ser real, o sea, no es la realidad. Y Leibniz se ocupa no de la realidad en el sentido aristotélico, ¿no? Por eso es la preferencia también de Ortega por la figura de Leibniz, sino de la realidad en un sentido contradictorio. Hay pues que esperar más o menos tiempo hasta que una idea se convierta
Y eso pasó con el caso de Leibniz, nos dice, hasta que sea uso pensar así. Y como lo colectivo, según se ha dicho, consiste en usos, está siempre retardado con respecto a los individuos creadores. Es perennemente anacrónico, arcaico relativamente a estos. A esta verdad que, como se advierte, no es empírica, sino a priori. A él, bueno, él le da el nombre de ley del carácter tardígrado, sacado de la razón histórica, ¿no? Constitutivo de la realidad, ¿no? Y bueno, por qué Ortega eligió la figura de Leibniz? No solamente por la ruptura que encarna, ¿no? El pensar y el sistematizar algebraico de Leibniz dentro de la lógica filosófica en el siglo XVII, sino porque, y bueno, esta es una idea que surgió durante la lectura de esta obra, es que Leibniz pues representa muy bien esto, ¿no? Un rescate también de la condición de la dialéctica de la contradicción para la explicación de lo que es el principialismo. Y bueno, ya en términos de la cuestión divulgativa, es importante, bueno, era importante para Ortega dar a conocer esto, dado que, como dice, no se ha aplicado la ley del carácter tardígrado en el principialismo de Leibniz, ¿no? Ni tampoco en el culmen de la teoría deductiva, sino que se ha dejado de lado, inclusive en la física relativista, o sea, en la física moderna, contemporánea, vamos a ser más precisos, contemporánea, siglo XX XXI, se sigue pensando del modo, pues del modo antiguo, ¿no? Eh, es decir, a partir de la ontología, no del sistema nociológico. Y ahí está otra aproximación más al materialismo buenista, bueno, sí propone un sistema nociológico o un modo de pensar, diríamos, en términos de Ortega, para comprender el eje ontológico general y particular, ¿no? Em, Nos dice también que hay, pues, que esperar más o menos tiempo hasta que una idea se convierte en opinión pública. Y esta rapidez de entrada en vigor tiene causas tan claras que basta aludir a ellas. Es el momento en que todas las minorías europeas, salvo la península ibérica, que sigue recluida en el tibetanismo contraído durante el reinado de Felipe IV, forman una sola colectividad y además viven en hiperestésico alerta hacia toda producción científica, que es un punto que valdría la pena discutir, porque, bueno, a esto, esta formulación de Ortega no lo acerca al materialismo buenista, sino que lo opone, ¿no? Es un poco todavía en la idea de la leyenda negra, que bueno, para ese momento todavía tiene un peso en España, ¿no? Dado que vienen de la generación del 27. Nos dice también que es preciso hacer constar que es Leibniz, de todos los filósofos pasados, aquel de quien resultan hoy vigentes mayor número de tesis. Otro punto, ¿no? Recuérdese que el primer principio de la física actual no es ninguna de las leges motus de Newton, sino el principio de la acción mínima, que fue Leibniz el primero en contemplar y el que llama principio de las vías brevísimas o de las formas óptimas, ¿no? Y que, bueno, por supuesto, la física contemporánea actualmente, bueno, desde el punto de vista de Ortega, se aproxima a ese punto de vista, ¿no? De las vías brevísimas o formas óptimas. Y bueno, aquí viene la definición, bueno, la primera definición dicotómica entre lo que es aritmética y álgebra. El caso, vale la pena rescatar la figura de Vieta, que, bueno, fue un humanista del siglo XVI, XVII, que concibió la álgebra como un modo de pensar y no como una ontología, ¿no? Por eso es para Ortega el que inicia los procedimientos modernos de enseñanza algebraica eh, en el área de la matemática, ¿no? Um, También nos dice que cuando hay el mismo número de signos o de cosas, por ellos significados signos, decimos que el signo es un nombre. Y un punto interesante es aquí la aproximación existencialista que se le da a la cuestión referencialista. Otra cuestión que habría que discutir, ¿no? Para Ortega, toda la tradición
el pensar el principio, se ha referido a él en un sentido nominalista, contrario a los que sostienen que hay una visión dicotómica entre nominalismo y no nominalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas están referidas al ente como definición, ¿no? Como definición y no como probabilidad. Nos dice una tras otra, todos los números pueden ser ese cualquiera, pero Leibniz definirá el álgebra tomando la idea de Vieta como la matemática numerorum incertorum, ¿no? Es decir, la matemática de los números indeterminados. Y bueno, nos pone un ejemplo interesante de x es igual a n más uno y nos dice, hay que preguntarnos, ¿no es esa expresión más complicada que el 6? Sin duda, pero ella nos proporciona algo sobremanera importante. El 6 no es más que el nombre de un número, mientras aquella fórmula, y esta es la diferencia que hace notar entre álgebra y matemática, y por eso el eje potencial de Leibniz para explicar el principio, ¿no? Nombrar una cosa no es conocerla, nos dice. En cambio, la fórmula nos sirve a la vez de nombre y de definición del número. La nombra mediante la definición, que es el ideal de un nombre, y por eso va a recurrir a la definición o el concepto de definición como un sustrato altamente referencialista en un sentido algebraico, ¿no? Primero, hace ver que el número consiste en puras relaciones. Segundo, el número aparece en ella sustituido por su definición. Para explicar qué es un número, se debe tener en cuenta las formulaciones algebraicas o los principios o operaciones que sostienen lo que es un número, ¿no? Dos magnitudes nos dice son iguales cuando superpuestas la una a la otra, siguiendo el principio euclidiano, coinciden plenamente y es mayor la que excede y es menor la que es excedida por la otra. Dice, dos cantidades en cambio son iguales cuando tienen las mismas unidades y es mayor o menor una que otra cuando esto no pasa. La noción pues de esas relaciones es distinta en la cantidad y en la magnitud extensa. Así, en la aritmética y en la geometría, en la extensión no existen unidades que le sean propias. En cambio, en la aritmética no cabe superposición o congruencia, ¿no? Y eso es lo que pasa también eh, como diferencia entre álgebra, geometría, geometría y aritmética. Esto significa, nos dice que la noción de esas relaciones no es propiamente noción, sino que expresa en cada caso una entero y la de la extensión. Notando lo que ya señalábamos, que es la dupla de intuición principios, ¿no? Eh, bueno, nos dice también que el modo de pensar ha sido lógico en el sentido ontológico, pues se tiene exclusivamente las puras relaciones existentes entre los conceptos como tales conceptos, ¿no? Pero a la vez pretendiendo que lo válido para estos conceptos valga también para las cosas concebidas, ¿no? Y ese ha sido el modo de pensar no solamente precartesiano, sino pre-teórico deductivo de lo que es un principio, ¿no? Se parte de una cáscara, bueno, una etiqueta que es el concepto a la que se le trata de encajar una cosa que está, o un objeto que está en la realidad, ¿no? Y bueno, aquí Ortega hace una generalización de esto para toda la tradición medieval, porque nos dice que toda la tradición medieval fue una búsqueda, ¿no? De encajar el concepto con el objeto, eh, sin caer, claro, en las nominalizaciones, bueno, que tanto aduce la tradición filosófica, ¿no? El concepto, en cambio, consiste exclusivamente en su definición, y esta es la novedad, ¿no? Una vez que ya quedó aclarado qué es definición, en un sentido algebraico, el concepto también se va a aclarar, nos dice, y es esa serie de notas, de ingredientes que la definición me exhibe, es decir, las operaciones algebraicas como las piezas de una máquina. En este sentido, el concepto coincide siempre consigo mismo y puedo manejarlo con seguridad. Hasta aquí,
nos hemos, dice a lo que sería quizá el concepto de concepto y el concepto de definición, ¿no? Pero no nos ha dicho nada acerca de lo que son los principios, ¿no? Esto lo va a aterrizar hasta que llegue a Leibniz, ¿no? Eh, Nos dice también que el concepto debe entenderse así como un extracto de la intuición, ¿no? Y extracto, por extracto, va a hacer un símil con lo que señalaba, es el término abstracción, ¿no? Dice, al extracto mental de una cosa llamaron los griegos su logos, esto es su dicción, lo que de ella se dice, porque en efecto las palabras significan esos extractos mentales. De todo ello, lo que me interesa más sobre es que el pensamiento lógico, una vez que prelógicamente extraído de las intuiciones, los conceptos que parecen suficientes para el tema de qué se trata, se encierra con ellos dentro de sí mismos, sus enunciados se refieren exclusivamente a esos conceptos, que pasan, por tanto, a ser las cosas de una teoría lógica del habla, ¿no? Eh, lo- y es interesante aquí, Ortega, bueno, señalaba que Ortega se aproxima mucho a la tradición materialista, eh, pero también notamos a ese Ortega Maduro que no se notaba en otras obras, aproximándose a la filosofía insular, o a la filosofía del lenguaje, ¿no? Eh, bueno, aquí la anotación interesante es que pensemos, por ejemplo, en los impuesta ruseliana, ¿no? Del atomismo lógico, porque por ahí nos quiere llevar Ortega, ¿no? Es decir, para él tendría un carácter más materialista, o sea, pensarlo en términos de individuales o átomos lógicos, primer Big, que tendrían un carácter eminentemente materialista y diferenciador con respecto a cómo lo ha tratado la filosofía europea, que ha sido más bien de corte universalista, ¿no? Eh, bueno, para ello usa el término aristotélico, ¿no? De cathólogos, ¿no? Eh, o bueno, católico, dice Ortega, ¿no? Porque ha tratado de englobar bajo ese término lo que es el universal del principio, ¿no? Entendiendo que hay una constitución individual o atómica de las proposiciones en un sentido lógico, pero que por abstracción, o sea, por extracción de esa individualidad, pueden ser entendidos en tres operaciones que son igualdad, em, superioridad o mayor que y menor que, ¿no? Y es a partir de ahí que la tradición filosófica se ha confundido porque no ha visto en esos individuales o en esas constituciones atómicas de proposiciones lo que la tradición materialista ha sostenido, ¿no? Que no todo está referido al todo, ¿no? Y que en cambio la tradición filosófica se ha sostenido verlo como un holos o como un todo, ¿no? Es decir, una unidad que para Ortega, igual que el concepto de infinito, no existe, ¿no? Eh, y bueno, aquí hay una aproximación interesante y sugerente que se podría reflexionar, yo no siendo filósofo, podría uno reflexionar, que es esa aproximación entre propuestas de la filosofía del lenguaje y el materialismo, ¿no? El materialismo filosófico. Em, También nos dice yo, em, la palabra con que Aristóteles expresa la idea de concepto es lo acotado, horos. Horos es lo que en el paisaje aparece erguido, lo que se eleva, y por lo mismo se hace notar, se señala. Su correspondiente en latín es terminus, que es el que nosotros utilizamos. Eh, Horos y terminus eran los montones de piedra y luego los mojones que separaban los campos y delimitaban la propiedad de cada cual, ¿no? Por otra parte, el concepto consistía en su propio acotamiento como contenido mental. Es su cara tinta del pensamiento. Por aquella, el concepto es no suficientemente verdadero o es no suficientemente conocimiento. Por esta, el concepto es más o menos preciso, estricto, inequívoco, exacto, o es más o menos logos, o más o menos lógico, o apto para que funcionen con rigor a operaciones, referido a operaciones lógicas. De donde nos dice Ortega, resulta que la logicidad de un concepto
es cosa distinta de su veracidad. Eh, y bueno, interesante aquí también la cita de Dante a la cuestión de las operaciones lógicas, ¿no? Forse tu non pensavi, io il loco fossi, ¿no? Una cuestión diferente, ¿no? Es la inversa, nos dice si un concepto para ser verdadero no tiene antes que ser lógico, ¿no? Por tanto, para Ortega, veracidad y logicidad a Leibniz, ¿no? Y el aporte que la veracidad, lo que son las cosas que nos rodean en medio de las cuales anda el hombre perdido. Y entonces acontece el hecho monumentalmente paradójico de que el esfuerzo que es el conocer se vuelve del revés y en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, se extenúa en buscar cosas que valgan para los conceptos exactos. Estas cosas que son a medida de los conceptos fueron llamadas por Parmenides el ente, por Aristóteles las formas, etcétera, ¿no? Eh, por tanto, la fijación, abstracción y o abstracción pueden ejecutarse a la vista de una sola cosa y no es forzoso que dirija esas operaciones una deliberada pesquisa de lo común. Una misma bola de billar nos dice abstraemos de su color blanco y extraemos su esfericidad o viceversa. Pero ipso facto, la esfericidad se revela apta para colores de infinitos colores sucesivamente, su blancura, para adoptar las figuras más diversas, ¿no? Es decir, que el comunismo de su aptitud surge igualmente que si lo hubiésemos premeditado. Y esta es la confusión notable de la tradición filosófica, ¿no? El comunismo de la aptitud, de la extracción, de la forma, de la idea, ¿no? O del ente para comprender qué es un principio, ¿no? Ya Aristóteles dice que aunque formemos el concepto de sol a la vista de un único sol, apenas formado hace referencia a posibles soles en muchedumbre ilimitada. Leibniz va a romper con esta tradición, ¿no? El caso el caso propuesto por Aristóteles del sol y los posibles o múltiples soles que puedan surgir en el espacio como distintos y no equiparables al sol, ¿no? De nuestro sistema solar, ¿no? Es decir, el principio también, lo que señalaba al principio, ¿no? La de no contradicción lógica no es aplicable para la comprensión de lo que es un principio, ¿no? Extraído mediante una abstracción que buscaba lo común en esa muchedumbre, es natural que podamos atribuirlo a cada una de esas muchas cosas ya en su conjunto o en su comunidad, a todas, ¿no? Esta actitud de lo uno para ser atribuida a muchos es lo que con una palabra absurda e ininteligible se suele llamar universalidad. El modo de pensar tradicional es un pensar en géneros y especies, ¿no? A partir de lo universal. El extracto genérico forma parte del extracto específico. No necesitamos mirar a las cosas concretas en torno nuestro para obtener aquel. Está en la especie como esta recibe las cosas. Por tanto, el género no es más ni menos cosa intuitiva que la especie, ¿no? Es decir, un círculo vicioso porque retrotrayéndonos a la idea del todo y la parte, pues estamos pensando en eso, ¿no? En que siempre hay descomposición de partes y esas partes a su vez en otras y en otras, ¿no? Eh, y bueno, esto para Leibniz no puede formar parte de un modo de pensar científico. Em, Queda así lo definido como un compuesto que ha sido seccionado en sus partes, es decir, en los elementos relativamente simples que lo integran, su género, su diferencia, y así Leibniz llama a estos simples con un nombre jurídico, requisitos. Definir es descomponer. Y esto se llama en tiempos de Aristóteles análisis, reducción de un compuesto a sus simples o de un todo a sus partes. La definición de pensar que está describiendo Ortega hasta este momento es el anatómico, ¿no? Eh, Toda auténtica propiedad es privada y específica, nos dice, así la igualdad de la suma de sus ángulos a dos rectos, que es lo que define un triángulo recto, eh, pues es una propiedad específica del triángulo, ¿no? Pero aquí valdría rescatar qué tipo de triángulo, ¿no? Pues bien, el concepto se predican, y esto es importante, como caracteres genéricos. Y eso es lo que es un concepto, ¿no? Las propiedades de de sus partes independientes, que no son precisas, ¿no? Un concepto no es preciso. En cambio, sus propiedades le pertenecen en cuanto a todo, ¿no? Holon, ¿no? A este triple equívoco del vocablo universal, que viene concatenado
al de concepto, y el de suyo ininteligible, me refería antes, con el mismo vocablo se expresan tres relaciones por completo diferentes. Primero, la de uno en muchos o extensión del concepto. Segundo, la de parte en todo, el género en especie. Y la de comprensión del concepto de implicación. Y la tercera, que es la de relación de consecuencia a principio referida a la propia especie, ¿no? Porque por extracción de consecuencia a principio de especie se puede llevar a cabo ese procedimiento tan común hoy en día que es la analogía, ¿no? Y que, por supuesto, no tendría que ver con un modo de pensar, eh, bueno, en este caso deductivista leibniziano, pero a lo que quiere también llevar Ortega es científico, ¿no? Eh, bueno, nos dice también entonces que la terminología escolástica llama a la atribución del carácter genérico a la especie predicación universal, porque en efecto vale para todas las especies del género. Es decir, la relación de uno en muchos es lo que la logística llama clase. Una clase es un conjunto o muchedumbre de individuos que tienen en común una propiedad determinada. Definida algebraicamente, este presupuesto universal es solo un comunismo de clase. Russell quiso reformar radicalmente la vieja lógica elaborando una lógica de clases, pero fracasó, como no podía menos, y tuvo que fundarla en las relaciones, ¿no? Ahora queda manifiesto porque, como antes dije, Aristóteles no tiene una palabra correspondiente al término universal, quien por ser confuso y equívoco sirvió de caballo en todas las grandes batallas del escolasticismo medieval. Con perfecta adecuación de Aristóteles a las tres relaciones distintas, tres tipos de nombres. Primero, el primer uso que da es el de katapantos, el segundo el de kathauto, eh, que para Ortega significa la predicación general, puesto que es el género a la especie, y el tercero el de Cthulhu, ¿no? El de Cthulhu, que es el más conocido, el más genérico, nos dice él, que eh, significa la predicación católica, ¿no? En términos latinos diríamos omni per se o quod integrum, ¿no? Referido al mismo concepto, ¿no? Aristóteles bueno, nota esta diferencia entre relación extensiva y la comprensión del concepto. La relación género y especie es asimétrica y es irreversible. La especie contiene al género, pero el género no contiene la especie, sino la posibilidad indeterminada de ella. De aquí que se pueda reconocer en la especie el género, pero no se puede reconocer e identificar la especie con el género. En este modo de pensar, la especie es algo nuevo con respecto al género. Para tener su concepto hay que salir del concepto genérico y añadir algo en él imprevisto. Eh, la consideración externa es esta, la intuición sintetizamos o añadimos a la intuición ángulos por pensar en el ejemplo del triángulo, que la intuición determina que son tres y que se construye de tres rectas, dos bueno, las dos rectas que se cortan, ¿no? Sobre este acto mental, que es mera síntesis, formamos el nuevo concepto triángulo, sintetizado en la nueva condición intuitiva y una vez formulada en concepto con el viejo concepto ángulo, o sea, del íntegro o el holon, resulta el triángulo y deducimos ya analíticamente, por tanto, sensu estricto a priori, la propiedad de lo que es triángulo, ¿no? Pues bien, el pensamiento con que se piensa en las proposiciones primeras no razona, es irracional y por tanto, o cuando menos ilógico, ¿no? Esto es lo que hace notar Ortega, que Leibniz sí consideró, ¿no? O pudo ver, ¿no? Esta deficiencia en la constitución de euclidiana, ¿no? De la geometría. Una ciencia tiene que comenzar por una o varias proposiciones primeras que son improbadas o improbables y que sin embargo son más verdad que bueno, las que le siguen, ¿no? Y en las que por supuesto están fundadas, puesto que estas tienen solo una verdad derivada de aquella que es primitiva e ingénita a las proposiciones primeras. Se llama a estos principios no solo porque con ellas se comienza, sino que de ellas se siguen las demás que se llaman consecuencias. Y bueno, después de esto nos hace un largo recorrido sobre la propuesta axiomática bueno, la definición postulado axioma de Euclides, colocando algunos axiomas que nota son significativos para la comprensión de lo que es la teoría deductiva precartesiana.
Y bueno, eh, hace notar esto último que ya señalé. em, Dice, por eso una cosa comparada cuantitativamente con otras dos puede ser a la vez mayor y menor. Ahora bien, la cantidad que la cosa tiene por sí y no secundum diqui, la cantidad, o sea, como cosa en la cosa, no puede ser a la vez mayor y menor, por tanto, tampoco puede ser propiamente mayor o menor. Es decir, a la idea intuitiva de la coincidencia, Leibniz prefiere la noción algebraica de sustituibilidad. Eh, yo me gustaría cerrar con esos apartados. Sé que el libro es muchísimo más extenso. Pero bueno, yo noto que, digamos, lo más rescatable al principio, ¿no? De la obra que se puede tener, ¿no? De Ortega y Gasset, ¿no? Y bueno, dejo Perfecto, a Rodrigo. consideración la discusión, ¿no? O el análisis, ¿no? Claro. No, la Sí, verdad es que es sumamente interesante y me parece fundamental lo que estás proponiendo. Yo también considero que la obra tiene, yo creo que el gran aporte de la obra no solamente es el tema y el tratamiento, sino que abre diversas vetas de reflexión, ¿no? Y discusión en torno a esta idea de principio. Y bueno, pues nada, yo creo que aquí podemos finalizar nuestra sesión. Te agradezco mucho, Uri, y sí, nos continuaremos en las siguientes sesiones. Muchas gracias.